Seguimos con más Entre Noticias GB, nuestra cuenta en Instagram, nuestra cuenta en Twitter, nuestra etiqueta N Salud. Aquí estamos en la última, bueno, no en la última parte, en los dos últimos bloques de nuestro programa con el doctor José Luis Torres, presidente de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología. Si usted tiene alguna alergia, puede responder utilizando la etiqueta y a nuestra cuenta en Twitter e Instagram. Doctor, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Y hablando un poco del cuadro de los pacientes anteriores o de las personas anteriores, el señor Wilfredo Bocaranda y Mari Bocaranda, presidente de la Fundación de Angioedema y la directora de Región Centro Occidental de la Fundación Angioedema Hereditaria de Venezuela. ¿Un tipo de inmunodeficiencia primaria? Es correcto. El angioedema hereditario es un tipo de inmunodeficiencia, es decir, dentro de toda la cantidad, que son 300 patologías que existen con inmunodeficiencia primaria, el angioedema es un tipo de ello. ¿Por qué? Porque hay un déficit de un componente del sistema inmunológico, que es el C1 inhibidor. Es decir, el complemento, ¿okay?, para que entendamos, es un componente del sistema inmunológico que lo que hace es ayudarnos a defendernos contra las bacterias, etcétera, etcétera. Pero ellos tienen otras funciones. Y cuando ese complemento ya se deja de utilizar o deja de ser necesario, normalmente hay elementos que lo regulan o que lo disminuyen para que todo vuelva a la normalidad. Pero en estos pacientes ellos tienen déficit de ese complemento, de esa parte reguladora, es decir, del inhibidor del C1, y eso va a generar entonces que haya un exceso de C1 y con los otros componentes que sigue activo todo el sistema y va a producir entonces que hayan otros elementos como la bradiquinina, etcétera, que van a producir entonces el angioedema, que es la inflamación sobre todo de la cara, de las extremidades, de las manos, de los pies, pero también del intestino, de la laringe, de la tráquea. Entonces va a hacer que estos pacientes puedan incluso correr peligro su vida porque pueden tener dificultad para respirar importante. ¿Cuál es el problema principal? Que la mayoría de los médicos, la mayoría de la gente en general, confunde esto con una alergia. Es decir, si tú te hinchas, lo primero que piensas es que tienes una alergia. Pero aquí no es el caso. Ellos no tienen alergia de ningún tipo. Entonces, lo primero que hacen es ponerle esteroides, ponerle antialérgicos, ponerle adrenalina, etcétera. Y, por supuesto, eso no funciona absolutamente para nada en este grupo de pacientes. Por eso es que es importante saber esta condición, que esto existe, que los médicos sepan que esto existe, porque son los que van a verlo, sobre todo los médicos de atención primaria, que son los que van a ver este tipo de patologías y les va a llegar, y cuando ven que no responde al esteroide, ellos tienen que pensar que aquí hay otra cosa, que es, bueno, puede ser un angioedema hereditario. Ahora, ¿cuáles son las características principales que un paciente puede presentar y que pudiera llamarle la atención al paciente? En el caso de la familia Bocaranda, que estaba aquí anteriormente, se le inflama la glotis a ambos, pero él estaba comentándonos que tenía una crisis en el momento, que era una inflamación del abdominal. En el caso de un paciente, bueno, que quizás hasta ahora nos está viendo y que le ha llamado la atención algunos cambios. Básicamente, el paciente se hincha, ¿ok? O sea, tiene aumento de volumen, bien sea de la cara, de las manos, de los pies, etcétera, del intestino, tiene mucho dolor abdominal, puede, por supuesto, si tienes dolor abdominal, puede tener náuseas, puede tener diarrea, etcétera, y pueden tener dificultad para respirar porque hacen inflamación de la glotis. Ahora, ¿cuál es la característica principal? Es lo que debe llamar la atención, que no se acompaña de las lesiones rojas eritematosas pruriginosas o que pican, que suelen acompañar a la urticaria. Es decir, es una inflamación sin urticaria. El paciente se inflama, pero no se pone rojo, no le pica, no le va a salir la descamación que sale después, y usualmente la urticaria se resuelve más o menos en unas 48 horas. En cambio, el edema, el angioedema hereditario, dura mucho más tiempo, 72 horas aproximadamente, incluso hasta más, para poder resolverse. Y por supuesto, lo más importante es que no resuelve con antialérgicos, que es lo que la mayoría de los pacientes saben. O sea, todo el mundo le da un edema, se hincha, primero lo que hace es meterse un antialérgico. No mejora, entonces mira, preocúpate por eso. Ahora, hay desconocimiento en nuestro país al respecto, doctor, porque dicen que una fundación que tiene 4 años de existencia
tiene solamente 60 miembros, cuando tenemos quizás una población de, dicen ellos, entre 700 y 800 personas afectadas. Sí, o sea, una enfermedad relativamente rara, o sea, la incidencia es de 1 en 50.000 más o menos. Sin embargo, hay mucho desconocimiento, porque el problema es que los mismos pacientes desconocen su patología, desconocen su condición, porque asocian que es una alergia, tan sencillo como eso. Y por supuesto, la mayoría de los médicos piensan que es una alergia. Es un desconocimiento general, no solamente a nivel de pacientes, a nivel de médicos, y no tiene que ver con situación país, porque esto es a nivel mundial. O sea, esto pasa en todos los países del mundo. El retraso del diagnóstico es más o menos de 10 años. Es decir, cuando la persona comienza con los síntomas, que usualmente es en la adolescencia, el promedio es más o menos a los 15 años de edad, ¿ok? Comienzan los síntomas. Entonces, la mayoría de los pacientes son diagnosticados entre los 21 y 25 años. O sea, que hay más o menos un retraso de 10 años en el diagnóstico, porque están por ahí dando tumbos pensando simplemente que es una alergia. Doctor, precisamente como presidente de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología, también hay angioedema que no es hereditario, que es alérgico. Correcto, sí. En el caso puntual de ese tipo de trastornos o de crisis o de patología. Bueno, la urticaria con angioedema se presenta pues en el grupo de pacientes que usualmente hay una causa conocida, es decir, yo comí maní, me hinché, tomé leche y me hinché, comí queso, me hinché, etcétera. O sea, hay una causa conocida y se acompaña, muy importante, de urticaria, es decir, las lesiones rojas, primero aparecen esas lesiones rojas que nosotros llamamos abones, que son circunscritas, o sea, son bien delimitadas, que aumentan de volumen, pero son rojas y pican. Eso es lo más importante, pica. El paciente normalmente tiene dificultad para respirar, pero ya un poquito más adelante, en estadios más adelante, y se puede acompañar de disminución de la tensión arterial, entonces ya se produce lo que se llama anafilaxia, que es otro tipo de patología que tiene también que ver con el angioedema. Sin embargo, en estos pacientes se identifica una causa alérgica usualmente y sí revierten con el esteroide, revierten con los antihistamínicos y revierten con la adrenalina, que es la característica principal que lo diferencia con respecto al angioedema hereditario. Son cosas totalmente diferentes. También el componente hereditario es sumamente importante. En el 75% de los pacientes hay un componente familiar, es decir, hay alguien más en la familia que lo tiene. Cuando tenemos varias familias o varias personas, perdón, en la misma familia que tienen ese angioedema, ahí nos tenemos que preocupar. No, es que no solamente es el niño que tiene que se hincha, sino que también está la tía, la abuelita, no sé qué, por allá un primo, ¿eh? Cuando estamos pensando en un componente familiar, tenemos necesariamente que descartar el angioedema hereditario. Doctor, hay personas que han escrito, comen mariscos, toman limón, toman lácteos y automáticamente se hinchan y además se enrojecen. ¿Esto es una angioedema alérgica? Eso es alérgico, eso es una urticaria con angioedema. ¿Okay? Es una urticaria con angioedema, es un angioedema alérgico en el que hay una causa identificada. Eso ya no sería, yo ya entraría dentro del grupo de inmunodeficiencias primarias ni del grupo de angioedema hereditario, sino que entraríamos ya en el área de las alergias. Ahí sí hay una causa identificable, entonces uno lo tiene que tratar, pues obviamente con antihistamínicos, con antialérgicos, con esteroides puede ser una opción, con adrenalina en el caso de que haya anafilaxia, y hay que identificar, muy importante identificar la causa, eso es fundamental. El paciente tiene que ir a un médico para que le hagan los exámenes apropiados, porque también hay mucha gente que dice, yo soy alérgico a los camarones, pero es a veces sí, a veces no. A veces sí, eso lo iba a preguntar. Entonces, eso no es una alergia. Usualmente eso es por reacción cruzada. Los camarones tienen mucha reacción cruzada con los ácaros. Entonces, usualmente la causa primaria es alergia a los ácaros y termina reflejándose como una alergia a los camarones porque, por reacción cruzada, pero no es per se una reacción alérgica a los camarones. Entonces, cuando yo identifico, ¿ok?, la causa, mediante las pruebas de alergia, que puede ser el prick test o puede ser las pruebas de alergia en sangre, la alergia molecular, etcétera, hay muchísimas técnicas para poder hacer el diagnóstico. Yo ubico la causa y, pues, obviamente tengo que eliminarla del espacio del paciente y, en algunos casos, sobre todo cuando son alergias ambientales, puedo utilizar la inmunoterapia o vacuna de alergia, que es un medicamento que lo que va a hacer es desensibilizar al paciente de lo que es alérgico, de forma tal que pueda, pues, tener una vida pues mucho más apropiada. Y en este tipo de situaciones, luego de un tratamiento, cuando se cumple cabalmente, porque a veces no cumplimos los tratamientos, ¿me puedo curar, doctor? Bueno, a ver,
Curación no existe, ¿ok? Porque si el paciente siempre va a tener la condición de alergia, pero la inmunoterapia logra controlar los síntomas de manera importantísima. Es decir, el paciente se le olvida que tiene esto y puede durar hasta 10, 12 años dependiendo de la inmunoterapia que utilice. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a seguir conversando sobre este tema. Hay una pregunta abierta para usted. Recuerde, ¿tiene usted alguna alergia? La respuesta acompáñela por favor con la etiqueta EN Salud a través de nuestras redes sociales @EntreNoticiasGB. Conversamos al regreso con el doctor José Luis Torres, presidente de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología. Ya venimos.